Buenos días. Gusto poder saludarles nuevamente en esta mañana. Ahí tienen el título del sermón. Ahí está muy chiquito, está abajo, a ver. ¿Sí alcanzan a ver? Ok. Fugitivo. ¿Por qué huyes de Dios? Es una pregunta. ¿Qué significa fugitivo? Alguien que huye, ¿verdad? Sí. En el antiguo Israel existían las famosas ciudades de refugio. ¿Saben ustedes? Había ciudades donde si alguien por accidente mataba a alguien, esta persona tenía que salir corriendo, huyendo. Y si llegaba, en cuanto diera un paso, ahí en la línea que divide la ciudad y el resto del monte, la montaña, el desierto, en cuanto diera un paso adentro de la ciudad, nadie podía tocarlo. Nadie. Había gente que venía corriendo para matar al fulano, a vengarse. Pero en cuanto veían que daba el paso, se detenían. Esa era la ley. Fíjense, en esta mañana vamos a hablar acerca de aquellas personas que huyen porque hicieron algo. Te hago esta pregunta, ¿has huido tú alguna vez? Yo conozco tanta gente que ha dejado sus países para venirse a este país huyendo. Algunos le huyen a la guerrilla. Algunos cometieron algún crimen y huyen y se vienen. Alguien embarazó una chamaca por allá, se huye. ¿Sí? Pero fíjense que a veces decimos, el ser humano que comete errores así, huyen. Pero saben que también nosotros, muchas veces, sin haber matado a nadie, sin haber robado nada, huimos. ¿A qué le huimos? Le huimos a veces a enfrentar la realidad de la vida, a enfrentar un compromiso y sobre todo, huimos de Dios. Me llama la atención y siempre me ha llamado la atención el libro de Jonás, por lo renegado que eran. ¿Quién no es renegado? A ver, levante la mano el que no es renegado. Aquí, allá hay uno, mira, alguien que no es renegado. ¿Verdad? Qué bueno. Pero fíjense, Jonás, les invito a que busquen el libro de Jonás. Capítulo 1, verso 9 y 10. Jonás, capítulo 1, verso 9 y 10. Y en esta mañana quisiera que en verdad nos metiéramos en ese personaje para entenderlo un poco. Ahora, fíjense, Jonás había recibido la orden de Dios de ir ¿a dónde? A una ciudad llamada Nínive. Pero, ¿qué hizo Jonás? Salió huyendo. ¿Por qué huía? Porque no quería ir a Nínive. No quería ir a predicar. Porque él sabía que Dios es misericordioso y que Dios los iba a perdonar. Óyame, ¿existirá algún pastor que dice no quiero predicar porque la gente se va a convertir y yo no quiero que se convierta? Imagínense, ese tipo de persona era Jonás. Es más, yo no sé qué tan bueno era para hablar, pero tenía una labia a tal grado que convenció a la gente. Convenció a la gente y la gente se arrepintió. Y Dios desistió de consumir la ciudad. En resumen, esa es la historia. Pero fíjense que cuando Dios le da la orden a Jonás de ir, él se fue a otro lugar. Descendió a Jope, dice, y compró un boleto para irse en el barco. El barco se iba a España. ¿A dónde? A España, a Tarsis. Así se conocía antiguamente la ciudad, el país de España, Tarsis. Entonces,
Dice, le estoy contando la historia, ¿sí? Él se metió al barco, pensando que a Dios se le había olvidado el asunto. Qué tontos somos los humanos cuando creemos que a Dios se le olvidan las cosas, ¿verdad? Y agarró y se metió al barco, se metió al camarote ahí abajo y comenzó a dormirse plácidamente. Pero ahí cuando estaba durmiendo, ¿qué vino? Tremenda tormenta. Y los marineros estaban arriba luchando para mantener el barco a flote. Agarraban y tiraban cosas para que el barco no se fuera a hundir. ¿Y qué pasó? De repente dijeron, oye, alguien tiene la culpa aquí. Esta tormenta no es normal. Los marineros eran expertos a tal grado de que ellos decían, esta tormenta sobrepasa lo que nosotros hemos vivido en el mar. Así que los marineros dijeron, alguien tendrá la culpa. Y comenzaron a decirle, ¿fuiste tú? Yo no fui. Fue Tete. Dice, yo no fui. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? A ver, y comenzaron a ver. Dice, pues ninguno. Dice, a ver, ¿no habrá alguien más en el barco? Y fueron y encontraron ¿a quién? A Mr. Jonah. Estaba durmiendo plácidamente. ¿Ustedes creen que con ese alboroto estaba durmiendo? Estaba espantado el hombre. Se hizo como el dormido. Y el hombre fue sacudido y le dijo al capitán, hey, vámonos, para arriba. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? De aquí viene, dice. El verso 9. Y él respondió, dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿De dónde era él? Él era un miembro, un hijo de los hijos de Dios. ¿Sí? Él era un hijo de Dios. Además era profeta. Dice, y me llama la atención, dice, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Qué quiere decir con eso de temo a Jehová? Se puede traducir de dos maneras la palabra temor en la Biblia. Temor es aquel que tiene temor. Es aquel que tiene miedo. Y temor también se puede entender como aquel que sirve a Dios. Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿Estaba sirviendo Jonás a Dios? ¿Qué estaba haciendo? Huyendo, era un fugitivo. Ahora, ¿qué tipo de temor tenía Jonás de Dios? ¿El temor que es miedo o el temor que te lleva a servir? ¿Ah? Él tenía miedo. Cuando en verdad vio la tormenta, él dijo, esto es por mi culpa. Y fíjense qué dice aquí, verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera. En cuanto él dijo, yo sirvo a Jehová, todos los pueblos alrededor de Israel sabían de que existía un Dios verdadero. ¿Sabían ustedes eso? Porque ellos habían escuchado las maravillas que había hecho Dios cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y veían maravilla tras maravilla tras maravilla y decían, ese es el Dios verdadero. Ahora, mencionar y decir, yo sirvo al Dios verdadero, ¿qué era eso? Temor. Pero no era el temor que te lleva a servirle. El temor que lo podemos traducir nosotros, siervo de, estoy a servicio de, amo a Dios. Ese temor, tradúcelo como amor. Pero esta gente no tenía amor a Dios. Le tenía el temor, ese temor, el cual le inculcan a uno cuando es pequeño, que dice, si no te portas bien va a venir el coco, ¿verdad? El cuco, es que es puertorriqueño, pues, ¿verdad? Pero en México es el coco. Pero fíjate, pero es el mismo cuate, ¿verdad? Es el mismo. Pues fíjate, ahora, ¿qué es lo que le dicen a uno? Si no te portas bien, va a venir el diablo y te va a llevar. Ese es el temor que te lleva a huir. Pero fíjate, volvemos al 10.
Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Dinos por qué desobedeciste a tu Dios. Y fíjense lo que sigue diciendo, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Por tu culpa nos vino esta desgracia. Y aquí quiero sacar parte del sermón esta mañana. Escucha, hermano. ¿Cuántas veces decimos, yo no le hago mal a nadie? Yo recuerdo cuando era niño, cuando era jovencito, estaba en casa. Mi hermano, el mayor, comenzó a tomar vino, cerveza, licor. No se metan con mi vida. ¿Qué es lo que dice todo drogadicto y alcohólico? No se metan con mi vida, es mi vida. Pero es su vida. ¿A quién está arruinando también? A la familia. Noten eso. Cuando tú andas lejos de Dios, no tan solo te estás lastimando a ti mismo. ¿A quién estás lastimando? A los que están a tu alrededor. Cuando tú estás lejos de Dios, haces sufrir a los demás también, y por tu culpa viene en desgracia a la vida de otras personas. Viene maldición sobre esa gente. Cuando tú andas fuera de los caminos, de los entornos de Dios, la gente se enferma, llora, sufre, vive agobiada, vive con temor, tus hijos sufren, tu esposa sufre, tu esposo sufre. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Si ya sabemos cuál es el problema, ¿qué necesitamos hacer? Volver a Dios. Dejar de andar corriendo, dejar de andar huyendo. Vayamos al primer error que cometió Eva. Ella agarró y comió del fruto. ¿Qué si viene Adán y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué te importa? Como la típica dama, ¿verdad? No te metas en mi vida. Es mi problema, no señora. Ya fue el problema de toda la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que hicieron en cuanto pecaron? ¿Se vieron desnudos? ¿Qué hicieron? ¡Huyeron! Y como resultado vino el mal a este mundo. El huir no trae nada bueno. ¿Por qué huimos entonces? ¿Qué resolvemos con huir? Nada, agravamos las cosas. No resolvemos nada absolutamente. ¿Cierto? Y la pregunta es, ¿a dónde vamos a huir? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Y fíjate, cómo es Dios de amoroso, hermano. A mí me sorprende Dios. Jonás huye de Dios. Y él le dice a la gente, tírenme de aquí. Tírenme, sáquenme del barco y se va a calmar la tempestad. Y lo agarraron, ¿verdad? Dos de allá, de la mano de un lado y los pies de un lado. A la una, a las dos y al agua pato, ¿verdad? Ahora, Jonás decía, me voy a morir, me voy a ahogar. Pero fíjate, hermano, que aun cuando tú andes huyendo de Dios, Dios no te va a dejar. Maravilloso Dios. Aun cuando te quieras esconder, Dios no te va a dejar. Porque Él sabe dónde estás. Y Dios preparó un gran pez. Y llegó el pez. Imagínense ese pez. Yo no sé qué pez era. La Biblia no dice qué pez era. Los biólogos no saben qué animal era. La mayoría decimos era una ballena, pero no era ballena, iba vacía. Se llenó con Jonás. Pero fíjense, este animal, yo me imagino a este animal andando en su hábitat natural y de repente Dios le dice, hey, tengo algo para ti. ¿Qué? Vete, vas a tragarte un hombre. Fue y se lo tragó. Pero fíjense ustedes,
aún huyendo de Dios, Dios no lo iba a dejar solo. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo hemos huido de Dios? ¿Cuántas veces tú y yo renegamos de Dios? ¿Cuántas veces tú y yo no queremos nada con Dios? Pero Dios te ama tanto, 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 que aún en tu vida de fugitivo Él te va a seguir. Aún con el estilo de vida que llevas, Él te dice, no me doy por vencido. Yo tengo planes para ti. Y Jonás entró, y cuando tengan oportunidad lean todo el capítulo 2, que es la oración de Jonás. Y Jonás decía, hey, yo ya estoy aquí en el sepulcro. Yo ya estoy aquí en el centro de la tierra, ya estoy aquí donde nacen los montes. Pero él dice, aún aquí así, Dios va a oír mi voz desde su templo. Dios va a escuchar mi voz. Dios, antes de que Jonás orara, él ya había escuchado que la mayor necesidad que él tenía era de Dios en su corazón. La necesidad de salvación. Él había mandado ese pez para que Jonás no muriera. Ponte a pensar tú la manera como Dios te ha conducido. La manera como Dios te ha preservado la vida. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando tú andas en tu loca carrera, en tu loca huida, Él no quiere que te pierdas. ¿A dónde vas a huir? ¿Hacia dónde? Dime, ¿a dónde vas a encontrar solución para tu problema? ¿A dónde vas a encontrar tú algo para que alivie tu carga? Hermanos, a donde quiera que vayas, a donde quiera que huyas. Me dice mi amiga Judy, pastor, ore para que encuentren una cura para mi enfermedad. ¿Los médicos qué respuesta tienen? Ni una. ¿A dónde hay que ir? Si los médicos dicen, no se puede, ¿a dónde vas a huir? A Dios. Ya no hay recursos para ayudarte en los problemas que tienes en tu hogar. Busca a Dios. ¿No tienes trabajo? Busca a Dios. ¿Problemas en el hogar? ¿Problemas en toda la familia? Busca a Dios. Él debería ser el primero y el último en toda nuestra búsqueda. Pero ¿qué es lo que hacemos humanamente hablando? Corremos, huimos, somos fugitivos. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Me engañó mi esposa? Yo me consigo otra también. Porque dicen por ahí que un clavo saca otro clavo. Pero tú no sabes que un clavo te lastima y otro clavo más. Quedan heridas que nadie te las puede curar. Quedan heridas que solamente el médico divino, el maestro divino, es el único que puede sanar tu herida, tu corazón dolido. Pero nosotros nos lastimamos, nos autoflagelamos. ¿A dónde vamos a huir? Me llama la atención lo que dice el salmista ahí en el Salmo 139. Si me ayudan a buscarlo. Salmo 139. Y fíjate, a veces tú dices, Dios no sabe lo que estoy haciendo, Dios no sabe lo que estoy pensando, Dios no sabe dónde estoy ahora, Él me ha olvidado. Salmo 139. 139. Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado, verso 1, y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dime, si Dios sabe lo que piensas, Dios sabe lo que hay en tu corazón, ¿a dónde vas a huir? ¿Por qué huir? ¿Por qué ser fugitivo? ¿Por qué tenerle miedo a Él? Ese miedo que te lleva a ira, que te lleva a destrucción. Mejor teme a Dios como el temor que tenía Job a Dios. ¿Se acuerdan de lo que estudiamos hoy? Satanás vino y le dijo a Dios, ¿teme Job a Dios de balde? ¿Qué estaba diciendo Satanás con eso? ¿Ama a Dios Job de balde? Eso es lo que estaba diciendo. Pero fíjense, dice el verso 3 de 139.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Cada paso que das, cada pensamiento que llega a tu mente, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Por lo tanto, dime, ¿a dónde vas a huir? No hay lugar donde te puedas esconder. No hay camino por donde tú quieras transitar que Dios no lo sepa. Por lo tanto, no nos engañemos nosotros, hermanos. No nos engañemos. ¿Por qué no rendirnos a Dios? ¿Por qué no decirle, Señor, tienes razón? Tienes razón, Señor. No puedo huir, no puedo correr a ningún otro lugar porque tú eres el único punto a donde yo debería llegar finalmente. Yo les he contado esta historia. Me llama la hermana Sophie y me dice, pastor, venga por favor a visitar a un hombre en la cárcel, en el hospital. Y fui. Ahí estaba el hombre todo entubado, muriendo de cáncer. Llegué, le hablé de Jesús y literalmente el hombre hace así. Los dientes le rechinaban, hermanos. No quería oír de Dios. Y me miraba el hombre con una cara y me decía, no. Yo no tengo interés en Jesús. La verdad que sí. Estando en esa condición y no doblegarse a Dios. Le leí la Biblia, oré con él y me fui. Pero esta mujer es una mujer de fe. Esta mujer oraba por él, lo iba y lo visitaba. Ni lo conocía, así nada más, simplemente supo que estaba enfermo, lo visitaba. Pasaron algunos días y me vuelve a hablar. Pastor, venga otra vez. Y ahí va el pastor Javier otra vez. Yo decía, otra vez la misma canción con este hombre. Y ahí estaba el hombre otra vez. Y en cuanto me vio el hombre, otra vez renegando y apretando los dientes. Pero dije, Señor, en mi corazón, yo dije, Señor, haz algo con ese hombre. Ese hombre te necesita. Doblégalo, Señor. Y agarró ese hombre y después de que estuve platicando con él un buen rato, comencé a ver una lágrima en sus ojos. Finalmente le tomé la mano, le dije, vamos a orar. Dile ahí a Dios en tu corazón que te perdone todos tus pecados. Deja de huir. Deja de andar lejos de Dios. Entrégate en este momento a Dios. Oramos, hermanos. Cuando terminamos de orar, el hombre estaba tranquilo. Me fui. Yo me iba para la iglesia. En cuanto iba llegando a la iglesia, eran como unos 20 minutos de lejos, menos de 20 minutos. Llegué a la iglesia, me estaba estacionando, cuando sonó mi teléfono. Y me dice la hermana Sophie, pastor, el hombre acaba de morir. Y murió feliz. Se veía en su rostro una paz que yo no se la había visto en días. Pastor, después de esa oración, dice, el hombre arregló sus cuentas con Dios. Hermanos, realmente, ¿por qué el ser humano vive intranquilo? ¿Por qué el ser humano llora? ¿Por qué el ser humano se vive lastimando? ¿Saben por qué? Porque está lejos de Dios. Porque vive fugitivo. Porque no quiere escuchar el llamado divino. Muchas veces, ahí en la triste condición, tenemos que llegar a caer tan lejos, tan bajos, tocar fondo. Y ahí sí es cuando nos damos cuenta de que necesitamos de Dios. Triste Jonás. Solamente estando dentro de ese tremendo pez. Ahí fue donde en verdad dijo, ay Señor, perdóname. Pero fíjate qué maravilloso es Dios. Que aun cuando huimos de Él y en cuanto decimos, Señor, perdóname, Él está dispuesto a escucharnos y a transformarnos. Pregunto en esta mañana, ¿qué tan lejos has andado caminando de Dios? ¿O será que vez tras vez, todos los días, estás escuchando la voz de Dios que te dice, hijo mío, vuelve a casa? Hijo mío, vuelve a mí.
hijo mío, ven, yo te amo, te necesito. ¿Y qué haces tú? Te alejas de él, huyes, huyes, huyes. No voy a ir a la iglesia, no tengo ganas. El sermón de siempre. Qué aburrido. Ven, ven. Hermanos, Dios nos está llamando. Lo digo por mí también. Dios nos está llamando. Él quiere que arreglemos nuestras cuentas con Él. El tiempo que nos queda de vida en este mundo es bien corto. ¿Y quién te dice a ti que al salir de aquí vas a llegar a tu casa con bien? Nadie. Por lo tanto, hoy es el día en que tenemos que entregarnos al Señor. Fíjate, ¿a dónde vamos a huir? ¿Hacia dónde vamos a correr? Él es la única fuente de fe, de esperanza, a donde tenemos que correr nosotros. Dice el verso 7 del Salmo 139. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, o en el sepulcro, ¿verdad? Hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Verso 11. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún en las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, ¿hacia dónde vamos a huir entonces? No hay ningún lugar en este universo a donde podamos escondernos de Dios. Tarde o temprano, el amor de Dios nos ha de alcanzar. Tristemente, para aquellos que nunca quisieron arreglar sus cuentas con Dios, va a ser un triste despertar. No esperes a que llegue el momento, en verdad, en que venga una desgracia a tu vida, a tal grado de que ya no tengas más solución más que rendirte a Dios. Y en esta mañana quiero contarte una historia. Esta es una de las historias más lindas que yo he podido, de las cuales he podido saber. Es una historia que nos inspira, nos llama a ver de que sí se puede ser transformados. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar acerca de John Newton? John Newton. ¿Le suena el nombre? ¿Sí? Miren, este hombre nació en Londres en el año de 1725. Este muchacho, su padre era un capitán de barco, su madre una devota cristiana. Ella, en los tiernos años que este niño tenía, ella le enseñó a orar, a buscar a Dios. Y ella todos los días lo sentaba en su regazo y le leía alguna historia de la Biblia y le hablaba del amor de Dios. Tristemente, la enfermedad de esta mujer, que era incurable, la llevó a la muerte, cuando el pequeño todavía tenía 7 años. ¿A dónde va a ir un niño a los 7 años? Necesitaría tener la ayuda bien cercana de alguien que influya positivamente en él. Pero a esta tierna edad, él se comenzó a juntar con gente no muy buena. Y a muy tierna edad, se metió a un barco a trabajar como camarero. Ahí andaba en ese barco pesquero, a esa tierna edad. Una vez fue emborrachado, fue obligado prácticamente a subirse a un barco de guerra. Ahí lo maltrataban. Y posteriormente se embarcó en un barco que traficaba esclavos negros. Este hombre fue agarrando experiencia, y entre más grande, más experimentado y más mañoso. ¿Qué le esperaba de la vida a este hombre? Fíjate, este hombre traficó desde los 19 años, traficaba ya a miles de hombres que subía a su barco. Dice la historia que este hombre los traía desde Sierra Leona, los traía encadenados, los subía a los barcos y los amontonaba, los apilaba, hasta que ya no entraban más en el barco. Y ahí, apretujados los pobres esclavos,
Ahí mismo hacían sus necesidades y ahí andaban, entre el excremento andaban los esclavos. A las pobres esclavas, los hombres las violaban hasta matarla prácticamente. John Newton participó de eso muchas veces. Este hombre parecía que no tenía manera de saciar ese deseo de ver a la gente sufrir. Era un hombre malo. En 1748 fue el momento que marcó su vida. Su barco fue azotada por una tremenda tempestad ahí en medio del océano. Y ahí entre las olas, entre los rayos que atravesaban el firmamento, ahí se dio cuenta de cuán pequeña era su barca. Ahí se dio cuenta también cuán pequeño era él. Y ahí, agarrado de ese barco que parecía que se iba a hundir, lleno de gente, de esclavos, él decía, aquí nos vamos a morir todos. Y se acordó de esa tierna madre, que cuando él era pequeño, ella lo agarraba, lo sentaba y le hablaba de Jesús. Se acordó del Dios del que le hablaba a su madre. Y ahí, estando en esa triste condición, clamó fuertemente, dijo, Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando terminó de decir esa palabra, todo quedó calmado. No se podía creer él eso. Él dijo, ¿cómo es posible que con solamente gritar, Señor, ten misericordia de nosotros, el mar se calmó? Dijo, no hay duda de que ese Dios existe. ¿Se imaginan ustedes? Este hombre cuenta que esa noche fue la terrible noche para él. Pero también fue esa noche cuando él se sintió cerca de Dios. Ahora, él entregó su vida a Jesús. Ahí. Y él tiene marcado ese 10 de mayo de 1748 como el día en que él nació nuevamente. Nació en el perdón divino. Y hasta el día de su muerte él celebró esa fecha como el día en que él había nacido para Dios. Siempre la celebraba. Ahora, aunque pasaron muchos años todavía para que él dejara el tráfico de esclavos, algo estaba pasando en su corazón. Finalmente dejó de hacerlo. Dejó de hacerlo. Y este hombre, que un día había maltratado a tantos esclavos, que había violado tantas mujeres, ahora él se fue al Parlamento británico y les dijo, hay que abolir la esclavitud. Y él influyó tanto en el Parlamento británico, a tal grado de que este hombre finalmente fue escuchado. Y en 1807 el Parlamento británico abolió la esclavitud. Justo en ese año fue cuando él murió. Pero fíjense qué pasó después de su conversión. Este hombre, en diciembre de 1772, él leyó ese párrafo que se encuentra en Primera de Crónicas 17:16, donde dice, ¿quién soy yo? Y ahí él se preguntaba, ¿quién soy yo? Para que Dios haya tenido esa noche del 10 de mayo, para que Dios tuviera misericordia de mí. ¿Quién soy yo? Y ahí ese hombre supo que si no fuera por la gracia de Dios, él estaría muerto. Ese hombre finalmente escribió un famoso himno. ¿Saben qué himno escribió? El que estás escuchando ahorita. Amazing Grace. Sublime gracia. Él escribió ese canto para un sermón que iba a predicar en el año nuevo de 1773. Parte de su mensaje fue basado en ese texto que le leí. El título de su sermón era Expectativa y Revisión de Fe. Ese himno, que tal vez tú ya lo conoces, ¿verdad? Ahora que lo estás escuchando, llegó a formar parte de tantos coros y se ha traducido a más idiomas. Es el himno más conocido dentro de la cristiandad. ¿Sabes tú que ese himno
fue cantado por los indios Cherokees cuando eran transportados, cuando fueron sacados de su lugar, conocida como el Sendero de Lágrimas. Ese mismo himno fue el que se cantó el día cuando Martin Luther King dio su famoso sermón, su famosa frase, I have a dream. ¿Te acuerdas? Martin Luther King Jr. Ese hombre, John Newton, alcanzó a tanta gente con ese himno, a tal grado que el día cuando fue lo del huracán Katrina, también se entonó. Cuando cayó el muro de Berlín, también se entonó. Les pregunto, ¿qué no es amazing the grace of God? La gracia de Dios es asombrosa, es sublime. Quiero decirte en esta mañana que así como John Newton fue alcanzado por la gracia de Dios, el Señor te dice en esta mañana, quiero alcanzarte. Quiero que ya no sigas huyendo. ¿A dónde vas a huir? Este hombre se cuenta que cuando murió tenía 82 años. Y él dice, a esa edad, dice, yo prácticamente he perdido toda la memoria. Pero hay dos cosas que no he olvidado. Número 1, que soy pecador. Número 2, que Cristo es mi Salvador. Te pregunto en esta mañana, querido hermano, querido amigo, ¿no te gustaría venir a Dios? ¿No te gustaría regresar a Él y dejar de correr? ¿Dejar de huir? ¿No te gustaría en esta mañana traerle tu corazón tal y como estás, quebrado, lastimado? Tú que has andado huyendo, ¿por qué no vienes a Él? ¿Te gustaría pasar aquí al frente? ¿Te gustaría ponerte de pie para que haga una oración por ti? Y si no puedes caminar, ponte de pie ahí donde estás y dile, Señor, yo te entrego a ti mi vida hoy. Señor, hoy vengo a ti, me entrego por completo. Gracias, gracias. El Señor tiene su plan en tu vida. Ven a Él, no tengas miedo. Mientras cantemos este canto. Perdido fui, me rescató, ciego me hizo ver, mi corazón enterneció, mis dudas disipó, preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien, confío siempre en Él, mi protector y guía fiel, me llevará al hogar. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere dejar de correr? ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere darle su corazón a Jesús? Que quiere decirle, Señor, estoy cansado de huir. Estoy cansado de andar haciendo una vida infeliz a donde quiera que voy, haciendo infeliz a los demás. ¿Habrá alguien? Gracias. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, por esa sublime gracia. Gracias, Señor,
porque tú nos amas. Porque aún sin merecer tu perdón, tú nos amas. Y tú nos das, Señor, tu perdón. Pedimos en esta hora, Señor, que así como tú obraste en la vida de John Newton, tú puedas obrar en nosotros. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes lo que hay en nuestras vidas. Tú sabes, Señor, los sufrimientos por los cuales hemos atravesado. Tú sabes, Señor, las veces que hemos hecho sufrir a aquellas personas que más nos aman y a quien debiéramos proteger. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a ti. Sin ti no somos nada, Señor. Sin ti nuestra vida solamente es una desgracia, un mar de desatinos, un mar de problemas, de necesidades. Queremos, Señor, aprender a depender de ti. Acéptanos, Señor, en esta hora. Y te rendimos nuestras vidas, nuestros corazones. Pedimos que nos acompañes en esta hora y podamos seguir disfrutando de esa sublime gracia. Gracias por todo, Padre. Gracias por ese don inmerecido. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén.